¿Cómo andás? Ya, ya. Buenas tardes, equipo. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a darle un minutito que se integren algunos más y damos inicio a nuestro segundo encuentro de tres que vamos a sostener el día de hoy.
Bien, señores, buenas tardes. Nuevamente. Saludos. Hay algunos que no Saludos, han saludos. entrado todavía. Buenas. Vamos a ir viendo parte del contenido. Antes de entrar en el material de esta semana, me gustaría saber si hubo algún nivel de dificultad con las entregas de la semana pasada, eh, cómo les fue, cómo vieron el contenido, si alguien tiene alguna duda o aclaración, o si todo estuvo en orden, ¿verdad? Todo en orden, todo muy claro. Eh, Fue muy fácil realmente por la forma en como usted lo explicó. Excelente, muchas gracias. Y me alegra mucho que lo hayan visto de esa forma. En esta segunda semana, no sé si han podido visualizar el contenido, tenemos ya unas actividades un poquito más intensas y le va a requerir un poco más de tiempo a ustedes por el contenido. Hay una persona que está teniendo dificultad para acceder, que se llama Enrique Arias. Eh, Deme un segundo para asistirle. Excelente. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Mientras Enrique se conecta, vamos a ir avanzando. Bien, líderes, según nuestro cronograma de actividades, que debe estar por acá, para esta semana tenemos las unidades 2 y 3. Bien, y vamos a trabajar algunas actividades individuales. Si vamos viendo el contenido de la guía, recuerden que nos vamos a manejar con la guía de la unidad 1 con relación a lo que es la parte de didáctica teórica. La semana pasada estuvimos viendo esta guía hasta la página 6, que era hasta donde abarcaba el contenido de la primera semana. Y ya para esta segunda semana vamos a visualizar acá lo que es el manejo de fórmulas, conceptos de lo que es la sintaxis de una fórmula o función, que es básicamente cómo Excel interpreta el código, la secuencia de comandos que se le envía a través de la barra de fórmulas. A ese concepto se le llama sintaxis. Bien. La sintaxis viene siendo como la forma correcta en la cual Excel puede leer esa línea de comando que se le envía. Por lo regular, cuando nosotros ejecutamos una fórmula o insertamos una función, lo hacemos de una manera, por decirlo así, automática y nos funciona. Bien. El tema, el conocimiento de lo que es la sintaxis de una fórmula o función nos aporta valor cuando estamos realizando actividades más avanzadas y cuando tenemos la necesidad de darle solución a una problemática eh, para, para un caso puntual, utilizando varias, inclusive varias fórmulas o funciones a la vez, y que sea funcional y que me arroje el resultado esperado. Entonces, en esos casos, el conocimiento de la sintaxis y de los diferentes argumentos que pueden requerir algunas funciones nos pueden agregar valor y nos pueden ayudar bastante a solucionar cualquier situación que se nos presente. Entonces, aquí se define brevemente. Vemos también el concepto de los operadores, tanto aritméticos como lógicos. En básico vimos muchos operadores aritméticos, que son los básicos. Acá empezamos a ver más operadores lógicos. El tema de la jerarquía de los operadores no es algo menos importante. Les invito a profundizar un poco sobre esto. Y acá
ya iniciamos con el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas, que es un concepto, el de referencias relativas es muy común, que incluso lo utilicemos sin saber que se llama de esa forma. Cuando lo pongamos en práctica se van a dar cuenta y se van a decir, ah, pero eso era. Sí, eso mismo es, o sea, tiene un nombre. Y la idea es precisamente, si en este caso, por ejemplo, estamos haciendo un cálculo de esa primera fila y se hace un arrastre, ese arrastre va relacionando la siguiente fila, la siguiente fila y la siguiente fila. Por esa razón, como simplemente yo arrastrar este elemento hacia abajo, ya Excel automáticamente va sumando los siguientes valores. A este concepto se le llama referencia relativa. Bien. Ya hay algunos derivados de este, como la absoluta y mixta, que trae consigo, por ejemplo, como en este caso, la absoluta es básicamente fijar un valor específicamente en una posición, y cuando hago el arrastre, entonces el segundo valor sí continúa de manera relativa, incrementando. Bien, si aquí estamos en B2, yo fui arrastrando y aquí está en B5. ¿Lo ven? Mientras que el A2, que fue el que vimos aquí inicialmente, se mantiene acá, porque utilizamos aquí la referencia absoluta para fijar ese contenido. La utilidad que se le puede dar a esto es diversa, y uno de los usos más comunes que se le dan es precisamente con lo que es el uso de los valores porcentuales. En vez de yo, por ejemplo, realizar cálculo en base a un valor porcentual de un 18%, por ejemplo, el ITEVI que manejamos, en n cantidad de celdas, bueno, ya yo tengo aquí una celda de control en la cual yo inserto ese valor porcentual, y todos los cálculos que estoy haciendo de este lado lo hago dirigido a una referencia absoluta que está viendo siempre esa celda que tiene el valor porcentual. Si mañana ese valor porcentual cambia, por X o Y razón, pues yo simplemente lo cambio en la celda de control y él me va a hacer un recálculo de todos los elementos que están utilizando esa celda de control. Si no utilizo esa referencia absoluta ni la celda de control, pues voy a tener que hacer el cálculo nuevamente, manualmente, y hacer el arrastre y todo eso. La idea con Excel es precisamente ser lo más productivo posible y poder utilizar todas las herramientas para que, si alguno de los elementos cambian, entonces que ese trabajo que yo hice se pueda adaptar a esa nueva realidad que se nos presenta. Ya en lo que es las referencias mixtas, si se fijan acá en la absoluta tenemos dos símbolos de peso, uno delante del 2 y uno delante de la A. Esto tiene una razón de ser. Bien, quiere decir que si yo hago un arrastre, en este caso se está haciendo vertical, pero si yo hubiese hecho un arrastre horizontal, él se queda visualizando en la columna A y no se mueve hacia la derecha si hubiese hecho un arrastre horizontal. En este caso solamente lo estamos haciendo vertical. No es obligatorio agregar el símbolo de peso delante de la columna, porque nos mantenemos dentro de la misma columna siempre, en la columna A, en cuanto a este valor como tal. Por lo que aquí está de más. Bien, está de más. Entonces, en lo que es la referencia mixta, lo que busca precisamente es, si se fijan acá, solamente tengo el símbolo de peso delante del número que representa la fila. Y por lo tanto, si yo hubiese hecho aquí un arrastre horizontal, eh, la letra que representa la columna hubiese cambiado a D, a E, a F, así sucesivamente. Bien, entonces, por eso se llama mixta, porque acá en esta celda yo tengo la C, que es relativa, y el 2, que es absoluto. Está absoluto para que se mantenga en el 2. ¿Se entiende este concepto o hay alguna duda? Ok, entonces va a ser absoluta, profe, cuando pongamos el signo entre la letra, y va a ser mixta solamente cuando el signo de peso esté entre el número o el número y la letra. Sí, recuerden que en el caso de las celdas están compuestas por dos valores. La letra que representa la columna y el número que representa la fila. Básicamente, una celda es la intersección entre la columna y la fila, y eso define el nombre.
Bien. Entonces, si es absoluta, en esa celda que estamos aplicando la referencia, nos damos cuenta que se aplica en ambos elementos, tanto en la columna como en la fila. ¿Ok? En esta celda estamos utilizando una referencia absoluta. Y de este lado, como no utilizamos ningún símbolo, estamos utilizando una referencia mixta. A simple vista es una simple fórmula, pero cuando yo hago el arrastre es que el comportamiento se da. ¿Sí? Cuando yo hago el arrastre en vez de hacer este cálculo manualmente, uno por uno, sino que Excel automáticamente haga el cálculo en base al arrastre que yo haga. Ahora, lo que define que sea absoluta o mixta es si yo utilizo el símbolo de peso en ambos elementos, delante de la columna y delante de la fila, como acá. ¿Lo ven? Mientras que si yo lo veo aquí en la mixta, tengo un valor de esa celda que es relativo, que es el C, no tengo un símbolo de peso delante. Y del 2 sí tengo un absoluto y por eso se llama mixto, porque tengo relativo y absoluto. Pero ese absoluto no se limita específicamente al número que representa la fila. Si se fija aquí debajo, también se puede aplicar específicamente a la letra que representa la columna y al número no. Bien. Esto requiere como un poco de tiempo para digerirlo correctamente, pero de verdad, cuando conocemos el origen de las cosas, eso nos da como una visión un poco más amplia. Y cuando tenemos que dar solución a una problemática específica, con esos conocimientos y con esa visión más amplia, se nos hace mucho más fácil resolver muchas situaciones que se nos presentan. Entonces, esta es la idea. Si desean, eh, si no lo entienden como así al dedillo ahora mismo, con más detenimiento pueden ver la guía y si surge alguna duda en el proceso me la pueden plantear y con gusto les aclaro ya fuera de récord. Pero de todas formas la grabación queda acá, que pueden luego darle un poquito hacia detrás y hacia adelante y ver nuevamente la explicación que entiendo que también puede aportarle valor. Y la idea de esto es continuar avanzando acá porque aquí tenemos otras funciones que también son bien interesantes. Por ejemplo, aquí también vamos a trabajar con lo que son las funciones lógicas. Estas funciones lógicas son operaciones matemáticas preestablecidas en Excel, las cuales se componen por una parte literal, el nombre de la función, y el o los argumentos de la función. Una función puede tener uno o varios argumentos, aunque existen sus excepciones, como la función hoy, que no contiene argumentos. Los argumentos son esos elementos son insumos que yo le doy a la función para que haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una batida de fresa, yo introduzco en la licuadora, que es la que va a hacer la función, la fresa, la leche, azúcar, un poquito de vainilla si me gusta, y entonces ahí la licuadora hace su trabajo, hace la función, ¿verdad? Entonces, esos ingredientes son los argumentos que se van a utilizar para tener el producto final, que va a ser ese delicioso batido, ¿verdad? Entonces, aquí visualizamos un ejemplo de una de esas funciones. Como saben, Excel tiene poco más de 400 funciones pregrabadas que podemos nosotros utilizar. Y aquí hacemos uso de un ejemplo de una de ellas. Y esta tiene una razón de ser, y es porque tiene lo que se llama una prueba lógica. La función sí es una función lógica que, tal como su nombre lo indica, implica condiciones. Es decir, que frente a una situación dada o una condición, aparecen dos alternativas posibles. Una de ellas si es verdadera y otra si es falsa. Si se cumple con la condición, la función debe devolver un valor X. Si no se cumple, debe devolver un valor Y. Entonces, aquí podemos visualizar lo que es la sintaxis de esa función. La sintaxis es como Excel va a leer la función de esta forma. La función se llama de esta manera y dentro de los paréntesis tenemos los argumentos. Bien. Los argumentos están compuestos por una prueba lógica, que es la que va a hacer el comparativo. Aquí tenemos las definiciones de cada uno de los argumentos. Y, por ejemplo, aquí yo podría decir el valor de la celda A1, que es 5. ¿Verdad? A1, yo sé que es 5 ese valor.
Vamos a hacerlo acá en Excel para que así sea como más gráfico, ¿verdad? Acá. Entonces, si yo digo aquí, la prueba lógica, el que A1 vale 5, ¿verdad? 5 puntos. Entonces, si yo digo que en la prueba lógica que A1 es mayor que 5. Si yo digo acá, la prueba lógica que yo estoy haciendo es preguntando, ¿A1 es mayor que 5? ¿Cuál respuesta estaría aquí? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. A1 es mayor que 5. ¿Quién se anima? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. A1 es mayor que 5. Déjenme saber, chicos, para ver si avanzo. Falso es igual a 5. No, falso. Es falso, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la respuesta que tenga en la prueba lógica, yo voy a mostrar lo que diga el argumento si es verdadero o lo que diga el argumento si es falso. Bien, entonces, adicional a los argumentos, también tenemos lo que son los separadores de argumentos, que pueden ser coma, punto y coma, perdón, o coma. Esto va a depender del idioma en el cual yo tenga mi sistema, mi Excel. Bien. Una forma fácil de yo identificar cuál es el separador de argumento que estoy utilizando es yendo acá al área de insertar función, aquí. Cuando vengo acá y utilizo una función, cualquiera de estas, por ejemplo, suma, y le digo aceptar, y yo quiero sumar varios valores, vamos a poner aquí varios valores, 5 y 7, ¿bien? Y aquí yo le digo que quiero utilizar una suma, y quiero aquí colocar este valor, y aquí debajo, el siguiente valor, bien básico. Cuando le digo aceptar, yo puedo ver acá en la barra de fórmula qué separador utilizó el Excel, bien, para separar un argumento de otro. En este caso utilizó la coma. Otra forma de yo identificar es lo siguiente, tratando de insertar la función manualmente. Igual suma, le doy doble clic y justo debajo, cuando le doy doble clic, él me va a decir que está esperando el argumento 1 y que va a separar el argumento 1 del 2 una coma. No sé si lo notan aquí. Mírenlo acá. Bien. Entonces, ese separador de argumento hace la diferencia. Si yo coloco en vez de una coma, un punto y coma, en este caso que lo tengo en español, él me va a dar un error, porque Excel no va a interpretar la función de esa manera. Y ahí entra en juego nuevamente lo que es la sintaxis. Bien. Entonces, esta parte teórica es vital. ¿Para qué? Para que usted pueda entender las funciones más avanzadas. Entonces, por eso les invito a profundizar un poquito en este tema con la guía. Y entonces, si seguimos adentrándonos en funciones un poquito más avanzadas, vamos a llegar a un punto en el cual vamos a necesitar hacer uso de varias pruebas lógicas. Si notaron acá, Excel, la función sí solamente tiene una única prueba lógica, que puede ser verdadera o si falsa. Bien, pero si yo tengo aquí la necesidad de utilizar varios niveles de profundidad en el cual yo pueda realizar varios análisis de diferentes tipos de datos para determinar, por ejemplo, en este caso, podemos hacer el uso de las calificaciones. Si es mayor de 90, que sea la letra A. Si es mayor de 80, que sea la letra B. Si es mayor de 70, que sea la letra C. Si es mayor de 60, que sea la letra D. Bien, ahí yo tengo diferentes niveles de profundidad que yo puedo hacer con funciones anidadas. A esto se le llama. Donde yo puedo invocar una función dentro de otra y en el valor falso de la función sí, miren aquí, yo tengo la función sí acá, se hace la prueba lógica aquí, la condición mayor o igual a 7. Si es sí, me va a responder aprobado. De lo contrario, si fuese no, entonces aquí él vuelve e invoca y hace otra prueba lógica. Y luego me dice, si es sí, ponme esto, y si es no, si es falso, ponme esto. Bien.
tomar en cuenta que tanto paréntesis abren, tanto paréntesis deben cerrar al final. Y en esta funcionalidad, Excel me permite insertar hasta 7 niveles de profundidad, o sea, 7 funciones yo puedo invocar una dentro de la otra para hacer cálculos más avanzados. Bien. Entonces, ya aquí debajo se muestran otras funciones como la función I, función O, es bueno que lo pongan en práctica. Para todas estas actividades, pues tampoco quiero que se ofusquen, estoy tratando como de explicarle y desmeduzarle lo que es la parte teórica, pero para cada una de estas actividades prácticas, promedio sí, contará, contar y la herramienta subtotal, para cada uno de estos elementos en las respectivas unidades, ustedes tienen ya disponible un material audiovisual de apoyo pregrabado que he realizado para ustedes, para que de esa forma ustedes puedan ir realizando las actividades con más facilidad. Bien. Entonces, dentro de los tópicos que vamos a ir visualizando está el uso de funciones, subtotales, funciones relativas, absolutas y mixtas, entre otras. Entonces, si ya vamos visualizando aquí debajo, dentro de la unidad 2, tenemos acá lo que son los audiovisuales de apoyo, cada uno haciendo referencia a el contenido de cada una de las actividades prácticas, la actividad 1 y la actividad 2, y un foro de trabajo de la unidad 2 en el cual deben responder, hacer su aporte en base a formatos avanzados, fórmulas factorizadas, entre otros elementos. Así como los demás de sus compañeros han hecho su aporte, usted puede hacerlo presionando aquí el botón de responder y vamos a evaluar ese foro prontamente para colocar sus calificaciones. Entonces, los audiovisuales, como de costumbre, les permiten realizar las tareas de manera expresa. O sea que usted, si va a ver el de subtotal, le va a mostrar cómo realizar la asignación 1 y el de fórmulas y referencias, el de la asignación 2. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí la primera actividad práctica, aquí tenemos el material y aquí tenemos unas instrucciones. ¿Bien? Nos pide calcular el total de venta, calcular el total de comisión y realizar el subtotal de cantidad y comisión. Entonces, vengo acá. Si tengo que hacer aquí el total de cantidad por precio unitario, total vendido, puedo decir aquí igual a este valor y asterisco este otro valor. Cuando presiono Enter, ya aquí yo tengo ese primer valor. Una forma fácil de yo utilizar la referencia relativa, de la cual hablábamos hace un momento, es yo arrastrar ese contenido y él automáticamente acá va a hacer el cálculo en base a las siguientes celdas. ¿Lo ven? Entonces, otra forma mucho más fácil de hacerla es yo hacer lo mismo, pero en vez de arrastrarla, cuando me posiciono acá, hago un doble clic y él automáticamente me va a completar todo hasta donde hay un espacio en blanco que rompa la secuencia. Si hago doble clic acá, puedo ver cómo se está haciendo el cálculo en base a la última línea, que es la que corresponde a esa celda. Perfecto. Entonces, viene alguien más por acá, Aibar Suárez. Ok, entonces en el cálculo de la comisión podemos hacer una referencia relativa o una mixta en este caso. Vamos a hacer una mixta. Por ejemplo, a este valor se le va a extraer la comisión de un valor porcentual que es este que está acá. Entonces yo podría decir acá igual a este valor por este valor que es la celda de control. Pero acá yo puedo indicarle, por ejemplo, si yo quiero que sea una referencia absoluta, pues aquí yo agrego mi símbolo de peso delante y delante. Bien, pero si yo quisiera solamente que fuese mixta, pues simplemente agrego el símbolo de peso delante del 2, pues el arrastre que yo voy a hacer aquí es un arrastre horizontal y por ende yo lo que quiero es que se mantenga en la fila 2 porque en ningún momento voy a hacer un cálculo, perdón, no voy a hacer un cálculo horizontal, pues lo estoy haciendo vertical en este caso. ¿Qué ganamos con esto? Miren qué ganamos con esto. Miren qué interesante.
Si yo hago el mismo ejercicio, tal cual como lo hice de este lado, y arrastro, miren qué interesante. Miren cómo me da error. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy doble clic acá, miren cómo aquí él me indica, ok, yo estoy haciendo el cálculo de acá, pero según yo voy arrastrando, él va moviendo esta celda también. Y al caer en alguna posición donde no sea numérica, entonces me va a dar un error. Bien. Entonces lo que ganamos con esto de fijar la celda, de utilizar la referencia absoluta y mixta, es precisamente indicarle que de este lado se mantenga bajando, pero que de este lado se mantenga en esa posición. Y ya cuando hago el doble clic nuevamente, puedo visualizar cómo todos los valores, aunque esté por aquí haciendo el cálculo, lo va a hacer en base a este valor porcentual que está acá. Si mañana ese valor porcentual cambia de un 3 a un 4, entonces todos los elementos que se están alimentando de esa celda van a cambiar también. Entonces, Profe, perdón, ajá, adelante. disculpe la interrupción, me perdí en esa última parte. Ok, cómo no. Básicamente acá lo que hicimos fue el cálculo en base al símbolo de peso que hablábamos sobre la referencia relativa y absoluta y mixta, ¿bien? De este lado tenemos la referencia relativa, que es la que viene por defecto en Excel. Cuando yo hago un arrastre, él automáticamente arrastra los diferentes elementos que componen la función. Ya las absolutas y las mixtas, en este caso este es mixta. ¿Por qué? Porque en la letra H, que es la que representa la columna, no tiene el símbolo de peso delante. Entonces, este lado sigue siendo relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer un arrastre horizontal, el cálculo de la celda de la columna se va a mover hacia otra posición. Mientras que si hago el arrastre vertical hacia abajo, que es lo que estamos haciendo, el valor en la fila 2 se va a mantener viendo acá, esta celda que es la 2. Bien, H2. Esto es lo que yo le digo, cuando yo le agrego ese símbolo, yo le digo, quédate aquí, aunque yo me mueva para otro lado. Bien, entonces de esa forma, él se queda visualizando el 3%, aunque de este lado, miren que los colores representan, este azul que está aquí cuadrado, representa G5. Aquí el color como ladrillo, ¿verdad? O rojo, oscuro, representa este H2. Bien. Entonces, cuando yo hago el arrastre, que lo puedo hacer manual, manual quiere decir de esta forma, con el clic izquierdo presionado, podemos visualizar que aunque de este lado se desplazó hacia este siguiente valor, aquí el H2 se mantiene viendo el valor porcentual que es el que queremos calcular. Entonces, la forma más fácil de hacerlo, bueno, en vez de yo hacer el arrastre, porque en este caso quizás tenemos pocas, Jamaica parece que tiene problemas con su conexión o con su computador. Ha tratado varias veces de acceder y no, por más que lo acepto, no le permite. Entonces, acá, si yo tengo cientos o miles de registros hacia abajo, yo arrastrar esto manualmente me va a dar una tarea tediosa y puedo cometer errores. Entonces, aquí yo lo que hago es que hago un doble clic y él va a hacer el cálculo hasta donde encuentre el último valor. Bien, hasta aquí. Si ya luego de acá no hay valor, está en blanco, ya él se detiene. Bien, ese es el truco del doble clic, que él va a hacer el arrastre hasta donde haya un valor. Entonces, miren que aquí él está calculando en base al 80.000, pero sigue visualizando aquí el 3%, que es lo que queremos. Bien. Entonces, ya de este lado, no sé si aclaré su duda o si... Sí, sí, excelente, gracias. ¿Cómo bien? Excelente. Entonces, ya de este lado, la idea es nosotros hacer un comparativo, hacer cálculo de cantidad y comisión, o sea, esta cantidad de sumarlas y la comisión sumarlas, pero haciendo uso de diferentes funciones. Hay funciones que cuando nosotros las utilizamos en combinaciones de otros elementos, ya sea funciones o herramientas dentro de Excel, pueden alterar el resultado. Bien, entonces lo que queremos con esto es como que ustedes estén claros de que eso puede pasar y que estén atentos cuando vayan a hacer uso de fórmulas, funciones y herramientas combinadas dentro de Excel.
Bien, entonces a esto se refiere aquí en realizar su total de cantidad y comisión. Para ello vamos a utilizar aquí la función suma tradicional, bien, que es esta que está acá, y vamos a indicarle aquí que es la cantidad, que es lo que vamos a sumar. Lo posicionamos acá, control shift, flecha hacia abajo para seleccionar todos los elementos de esa columna a partir de acá hasta el final, hasta donde hay un espacio en blanco. Bien. Presiono enter y tengo aquí mi valor. Vamos a hacerlo ahora con comisión, sumatoria. Me posiciono acá, control shift, flecha hacia abajo y presiono enter. Aquí tengo mis elementos. Bien. Junto a la función suma, vamos a utilizar la función subtotales. Esta función la vamos a insertar manualmente, que es esta que está acá. Y vamos a empezar a utilizar ya los argumentos y el concepto de sintaxis. Bien, hacemos doble clic acá. Miren cómo aquí él me pide lo que son los argumentos en la sintaxis. En negrita siempre se mantiene el argumento que él está esperando en ese momento. Bien, que es una función. Esta función de subtotales tiene diferentes subfunciones dentro y yo puedo invocar. Bien. Todas estas que están acá son subfunciones. Nosotros en este ejercicio vamos a utilizar dos subfunciones de suma, que es la subfunción 9 y la subfunción 109, para ver la diferencia entre una y otra. Bien. Entonces, vamos a utilizar primero la 9. Van a notar aquí que sigue estando en negrita el número de función. Y cuando yo presiono la coma, miren cómo él cambia a la referencia 1. Bien. Entonces, ya aquí yo estoy poniendo el delimitador del argumento. Y aquí él me está esperando que yo ponga la referencia. La referencia va a ser el rango de celda que yo quiero sumar, que en este caso es cantidad. Selecciono acá, control shift, flecha hacia abajo. Y aquí tengo mi rango de celda. Por último, como no voy a agregar más referencia, voy a cerrar un paréntesis. Y vemos que tiene el mismo valor. No ha cambiado nada. Vamos a hacer el mismo ejercicio con comisión. Subtotales. Subfunción 9. Coma. Y el rango de referencia. Que en este caso va a ser comisión. Aquí está. Cierro mi paréntesis. Y tengo el mismo resultado en ambos escenarios. En uno utilicé aquí la función suma y en otro utilicé acá la función subtotales. Bien. ¿Dónde va a venir la diferencia? Por ejemplo, si aquí yo decido a esta tabla aplicarle un filtro, y en ese filtro yo quiero que solamente se muestren las informaciones de Andrés. Bien. Miren cómo automáticamente en la función subtotales se ajusta a lo que se está mostrando en pantalla en este momento, bien, la sumatoria. Mientras que la función suma tradicional, aunque no se está mostrando el contenido, ella sigue mostrando, porque el filtrado de datos no es más que una condición, que yo le digo, bueno, muéstrame lo que cumpla con esta condición y lo demás no lo elimine, sino que manténlo oculto. Bien, lo que no cumpla, no me lo presente. Entonces, la función suma dice, bueno, pero está ahí y ella simplemente lo suma. Bien. Igual que si yo aquí continúo aumentando aquí varios elementos adicionales dentro del filtrado, como por ejemplo otros vendedores, Gustavo, Humberto, miren cómo él automáticamente me actualiza de este lado. Entonces, esa es una de los usos que podemos darle a esta función. Vamos a desactivar aquí el filtro, que ya no lo vamos a necesitar por ahora. Acá vamos a hacer el ejercicio de la misma función subtotales, pero con la subfunción 109. De hecho, yo puedo aquí simplemente copiarla y pegarla acá, simplemente modificando aquí el 9 por el 109. Si no tengo que hacerla de nuevo. Me va a dar el mismo resultado. Vamos a hacer el mismo proceso acá. Seleccionamos 9. Nos ubicamos por acá. Y aquí pegamos y agregamos el 109. Aquí está. Tenemos el mismo resultado. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde van a venir diferencias acá? Por ejemplo, en el siguiente escenario.
Según las instrucciones, yo debo subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para cada cambio en el campo vendedor. Si se fijan aquí, los vendedores están ordenados. Bien, están todos ordenados. Entonces, él quiere que yo subtotalice, o sea, que agregue una fila entre un vendedor y otro que me subtotalice las ventas de ese vendedor, la cantidad, perdón, de artículos vendidos y la comisión generada por ese vendedor en esa fila nueva que se va a insertar. Y hacer eso para cada vendedor. Bien. Para esto, previamente debe haber un ordenado de los vendedores o de la columna que vayamos a utilizar. Porque si tengo un Andrés acá, otro Andrés acá y otro Andrés acá, entonces cada vez que cambie, él te va a agregar un subtotal y no es la idea. Bien. Entonces, en este caso, sí están ordenadas. Y para hacer esto, vamos a posicionarnos en una celda dentro de la tabla. Vamos a ir al menú datos. Y aquí en el menú datos, si tiene una versión 2019 en adelante, aquí está dentro de esquema, la función que andamos buscando que se llama subtotal. Bien. Si es una versión anterior a esta, la va a encontrar como por acá, más a la derecha. Entonces, esta herramienta nos permite precisamente, miren cómo ella automáticamente seleccionó el rango de la tabla, porque ya la función identifica con el espacio en blanco cuáles son los límites de esos datos. Entonces, según la instrucción, para cada cambio en ¿qué columna? Vendedor. Y vas a sumar. Aquí tú puedes elegir varias funciones. Puedes aplicar. Bien. Todas estas son funciones que puedes aplicar. En este caso vamos a sumar. ¿Cuáles columnas? Vas a sumar cantidad y comisión. Bien, que son esas dos. Vas a reemplazar si hay un subtotal actual. Y vas a resumir debajo de los datos. Esto te viene siendo como un gran total que se va a agregar con la sumatoria de todo. Bien. Miren qué interesante. Cuando yo presione aquí aceptar, vamos a ver el cambio que va a surgir acá. Y vamos a ver también, vamos a notar que a la izquierda de los valores numéricos que representan la fila, vamos a encontrar como unos checks que nos permiten a nosotros desglosar o contraer lo que son las diferentes ventas por vendedores. Se van a aceptar. Miren aquí los checks que les dije. Bien. Aquí vemos cómo se adicionaron los totales cada vez que hubo un cambio entre uno de los vendedores en las columnas en específico que yo indiqué. Si yo hubiese querido integrar también precio unitario y total, lo hubiese hecho. Bien. Miren el comportamiento de la función tradicional de suma. Bien. La función tradicional de suma encontró esos elementos adicionales ahí y simplemente los sumó. Y prácticamente lo que está haciendo aquí es duplicando el valor, ¿verdad? Porque está sumando lo que tiene cada vendedor. Y como si fuera poco, por ejemplo, cuando ya va aquí, digo, bueno, solamente quiero mostrar la información, ocultar los vendedores. Miren el comportamiento de su función 109, que muestra específicamente lo que cumpla con la condición. La función 9 se queda como que no es con ella, o sea que el comportamiento cambió aquí un poquito. Y según yo voy aquí presionando los diferentes vendedores, aquí en la función 109 va cambiando. Bien, entonces, en algún momento tendrán necesidad de utilizar este tipo de herramientas. Y lo importante es que sepan que hay solución y que este tipo de situaciones se pueden presentar también, ¿ven? En la que los elementos se duplican, utilizando ese tipo de funciones básicas. Entonces, al final, de esta forma debe quedar la actividad práctica de esa primera actividad práctica. Ya si vemos la segunda de la unidad 3, no es tan compleja, ya aquí empezamos a ver el concepto de referencia relativa, absoluto y mixto. Aquí se nos pide a nosotros en la hoja de instrucciones utilizar un valor porcentual para estos elementos que tenemos acá. No hay mayor complicación, si entendieron la actividad práctica anterior, básicamente este valor por el valor porcentual del 30. Si presiono Enter y arrastro, tengo un error. Un error. ¿Por qué? Porque no agregué el símbolo que representa el valor del absoluto. Y lo hago nuevamente.
Entonces ya así se continúa haciendo el cálculo en base a la nota adquirida y el valor porcentual para indicar qué valor porcentual representa esa calificación, calificación en esa prueba que se toma. Esto es general, ¿bien? No solamente es algo que se orienta a la parte de calificaciones, no. Esto usted lo puede adaptar a cualquier situación que usted tenga. Entonces, esto lo vamos a extrapolar a cada uno de los elementos que tenemos acá para que cada una de las notas tenga aquí su valor porcentual que representa. Ya si profundizamos en la unidad 3, aquí empezamos a ver las pruebas con las funciones lógicas y las funciones anidadas. Audiovisuales de apoyo en funciones I u O y función sí, y las demás funciones que vamos a trabajar. Foro de trabajo, que también les invitamos a completar. Hay puntuaciones acá que alcanzar. Bien, entonces, es la misma dinámica de realizar la actividad práctica. Y nuevamente tenemos dos actividades prácticas acá que deben completar. La primera tiene que ver con las funciones lógicas y anidadas. Bien, entonces, en este caso nuevamente un ejemplo de calificaciones. Y las instrucciones son un poco más amplias porque es un poco más avanzado. Entonces, por ejemplo, acá nos piden, en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. Y de lo contrario, que diga reprobado. Entonces, yo vengo por acá, le voy a mi primer valor, vamos a utilizar la función sí. La prueba lógica que se va a insertar acá es si la nota final es mayor o igual a 70. Empiezo a utilizar los operadores lógicos. ¿Bien? Cuando hago un clic acá, me va a indicar si fue verdadero o si es falso. Esa prueba lógica. No me lo insertó, pero vamos a continuar. Ah, sí, miren acá. Aquí me dice verdadero. Entonces, me indica que el valor que está acá es mayor o igual y por eso me da verdadero. Entonces, si es verdadero, va a colocar la palabra aprobado. Cuando yo estoy utilizando el asistente, ¿qué es este? El asistente me ayuda bastante porque me va diciendo cómo voy e incluso me hace correcciones. Por ejemplo, si yo trato de insertar esta cadena de caracteres, esa palabra que se llama aprobado, en el asistente, cuando yo presiono Tab o presiono aquí el siguiente argumento, ustedes van a notar que él automáticamente va a insertar comillas dobles al inicio y al fin de la cadena. Miren. Bien. Esto prevé que no se cometan errores, porque el asistente va trabajando y aquí en la barra de fórmula se va insertando la función. Bien. Pero en la vida real, cuando yo realizo esta función de manera manual, yo debo tomar en cuenta la inserción de las comillas dobles y que sean las comillas dobles que van, bien, porque a veces nos confundimos, insertamos algunas comillas que no son las que van y entonces luego tenemos un error y no sabemos cómo solucionar. Entonces, el asistente lo ayuda bastante, pero hasta un punto. Bien, entonces aquí ponemos reprobado. Miren cómo acá no se insertó la comilla doble, ¿verdad? Pero cuando salto hacia otro campo, miren cómo él inserta. ¿Está bien? Entonces eso es importante que lo tengan en pendiente. Le digo aceptar, aquí me va a mostrar la palabra aprobado. Si le doy doble clic, aquí me va a decir cuando sea aprobado o reprobado. Bien, tomando en cuenta el valor mayor o igual a 70. El igual es vital porque incluye el 70. Si no lo ingreso, entonces, si es 70, me va a decir reprobado. Bien, porque va a estar esperando el mayor que sería en este caso 71. Hasta aquí, vamos bien. Dudas, aclaraciones. Hay mucho silencio. Eso me preocupa. Todo bien. Todo bien. Concentrados, profe. Lo ponemos un poco más interesante entonces. No hay de otra, tenemos, Sí. tenemos que seguir. Bueno, entonces, miren, acá nos indica, nos quedan unos 5 minutos, vamos a ver qué tanto podemos avanzar. En el estado 2, hacer una función condicional donde nos muestra aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. Y al mismo tiempo
que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que se muestre que diga reprobado. O sea, que al mismo tiempo tienen que hacerse las dos pruebas lógicas. Si se fijan, hasta el momento hemos utilizado la función sí, que tiene una única prueba lógica, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a hacer el uso de las funciones anidadas. Voy a invocar nuevamente mi función sí, lo voy a hacer manualmente. Igual, función sí, doble clic. Pero si se fijan aquí en negrita, él está esperando la prueba lógica. Y como yo sé que la prueba lógica es una sola y yo tengo que evaluar la nota final mayor o igual a 70 y la asistencia mayor o igual a 20, voy a invocar la función i. La función i está en la guía, acá. Esa función i lo que hace es que me permite yo realizar varias pruebas lógicas, bien, dentro de una misma función. Lo único que esa función va a dar verdadero únicamente si se cumplen todas las condiciones. Si alguna de las n condiciones que yo inserto o todas las condiciones que yo inserto no dan como verdadero, entonces la función va a devolver falso. Bien. En cambio, la función o, que puedo utilizar una o la otra, me va a dar verdadero si ambas son verdadero o si una de las dos son verdaderas. De la única función en la que la función o me da falso es si ambas son falsas. Bien, todo eso está aquí en la guía. Entonces, en este escenario, yo voy a utilizar aquí la función i. ¿Por qué? Porque en instrucción me indicó que i al mismo tiempo, miren que luego en el tercer estado tengo un o una o el otra, ¿bien? O la otra. Entonces, si es el caso, vamos aquí a cambiar en este caso, la función lógica de la prueba lógica. Entonces, en este caso, vamos a invocar la función i, doble clic, y esa función i va a traer consigo sus argumentos. Miren aquí que cambió. Bien, ella está esperando un valor lógico u otro valor lógico. Por ejemplo, si este es mayor o igual a 70. Aquí cambiarle el argumento en la coma. Y si este es mayor o igual a 20. Bien. Cuando yo cierre el paréntesis, él automáticamente le va a devolver el resultado de la prueba lógica a la función sí. Van a notar eso. Observen. Cierro mi paréntesis. Miren cómo cambió. Bien. Porque ya lo que yo estoy utilizando como prueba lógica dentro de la función sí es el resultado que me va a traer consigo la función i. Bien. Entonces, esto es lo que me permite a mí yo tener dos pruebas lógicas en vez de una, que es la que me permite la prueba lógica de sí. Pero se agregaron algunos elementos adicionales, como por ejemplo, un paréntesis adicional que se abrió, que cerró aquí mismo, pero debo tomar en cuenta que el primero que abrió debe cerrar en algún lugar. Un segundito, por favor. Bien, entonces, acá ya lo que hicimos fue esta prueba lógica, ¿verdad? Entonces vamos a decirle ahora si es verdadero, con coma, las comillas dobles, recuerden. Por lo regular, ella trabaja con Shift 2, la correcta, Shift 2. Aprobado. Cierro con Shift 2. Y el siguiente argumento es si es falso. Va a mostrar reprobado. Coma, para que me base a este argumento. Miren la coma aquí donde está. Miren cómo se puso en negrita. Reprobado.
en cuenta mis comillas dobles. Y por último, como ya finalicé con el último argumento, vamos a cerrar el último paréntesis. Aquí está. Presiono Enter. Y aquí me muestra aprobado. Si hacemos el análisis, se cumplen ambas condiciones, porque aquí está por encima de 70 y aquí está por encima o igual a 20. Pero si hago el doble clic acá, me doy cuenta de que, por ejemplo, esta función que anteriormente me daba aprobado, analizando solamente la nota final mayor o igual a 70, ahora me da reprobado. ¿Por qué? Porque la asistencia está por debajo de 20. Bien. Y ahí entonces nos damos cuenta de que es cierto, de que si una de los dos elementos que estamos analizando no cumple, la función i le devuelve el valor falso a la función sí, y por eso él toma en cuenta y envía reprobado. Bien. En este caso, vuelve y se repite, lo único que es peor, aquí ninguno de los dos cumple. Bien. Pero vamos a ver si encontramos alguno que cumpla, por ejemplo, este que está acá, que cumple la asistencia, y este aquí, cumple la asistencia, pero no cumple la calificación. Y aún así me dice reprobado. O sea que en el único lugar donde él va a decir aprobado es cuando ambas condiciones se den, ¿sí? Utilizando la función i. Entonces, si hacemos este mismo uso de esa función, vamos a hacerlo desde aquí, de la parte superior. Seleccionamos estos elementos y lo copiamos. Y lo único que le vamos a cambiar aquí en la condición 3 es que en vez de que utilicen la función i, vas a utilizar la función o. Bien, está. Presiono Enter y hago nuevamente el ejercicio. Y me voy a dar cuenta que hay lugares en donde decía reprobado, por ejemplo, aquí me dice reprobado, nos decía reprobado porque no se cumplía con la asistencia. Pero aquí me dice aprobado porque o una o la otra cumple con el requerimiento. Bien. Ahora aquí me continúa diciendo reprobado porque ninguno de los elementos cumple. Bien. Profe, una pregunta. Ujú. Cuando yo le doy a la función i, me sale year, no sé si que mi teclado está en inglés. Por ejemplo, Sí, cuando sí. yo le doy a la función sí, me sale if, y ahí me salió. Ok, si ese es el caso, entonces su sistema está en inglés. Entonces, en ese escenario, la función sí es if y la función o es or. Bien. Y la Y, función i, y la función sí es, perdón, la función sí es if. La función o es or y la función i es and. Esto. ok, está bien. And. Gracias. Sí. Hay variantes. Entonces, cuando cambia el idioma, cambia el nombre de las funciones y cambia también las combinaciones de la tecla para invocar funciones. Eso también tómalo en cuenta. Eh, bien. Entonces, bueno, les voy a robar unos minutitos. Lo que desean, si tienen alguna ocupación, se pueden retirar, pero por lo menos esta parte quiero concluirla. Y ya la cuarta actividad o la segunda actividad de la unidad 3 sí la pueden desarrollar con el material audiovisual pregrabado. Pero esta entiendo que es muy interesante de verla en el encuentro. Aquí vamos a hacer los diferentes niveles de profundidad, ¿bien? Que es esto que está aquí debajo, el índice. Y aquí siempre me gusta trabajar con una función que trabaje, una función funcional. Por ejemplo, aquí se nos pide que en el índice vamos a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90, la letra B si la nota final es mayor o igual a 80, la letra C si la nota final es mayor o igual a 70 y la letra D si la nota final es mayor o igual a 60. De lo contrario, quiere decir que el valor que está en esa celda está por debajo de 60 y por ende va a tener el resultado de F. Bien. Lo primero que yo voy a hacer para hacer esto como de la manera más correcta o más fácil posible es lo siguiente. Yo voy a insertar dos elementos con una función sí tradicional. ¿Cómo lo hago? Tengo acá, me posiciono aquí, busco mi función sí con mi asistente. Bien.
y le digo, bueno, mira, la prueba lógica es determinar si la nota final es mayor o igual a 90. Cuando se dé ese caso, tú vas a colocar la palabra, la letra A. De lo contrario, vas a colocar la letra B. Bien, mírenlo aquí. Tengo dos elementos nada más, pero yo necesito más. Pero ya aquí yo tengo algo funcional, que aunque yo lo arrastre y él se haya quemado con 58, él me va a mostrar B, porque yo sé que no tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Pero sí tengo algo que funciona inicialmente y es más fácil para mí. Ya yo con esto, que tengo ya aquí los separadores de argumentos, las comillas dobles y demás, yo simplemente copiarla, llevarlo a un archivo de texto, ya sea Word o bloque de notas. Y esta es la forma más fácil que a mí me gusta siempre leyendo el requerimiento. Acá yo puedo ir escribiendo la función. Por ejemplo, si la nota final es mayor o igual a 90, que nos muestra la letra A. Hasta aquí leímos hasta acá. ¿Sí? Luego, en el valor falso de la función, vamos a insertar la función nuevamente, con todo y prueba lógica, sin el símbolo de igual. Por eso yo voy a copiar esto. Miren qué interesante. Copio esto. Y lo voy a pegar en donde sería el valor falso, acá. Y ya aquí, si se fija, él trae consigo el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Pero aquí vamos a hacer la siguiente prueba lógica que va a ser en base 80. ¿Por qué? Si no es mayor o igual a 90, entonces vamos a ver si es mayor o igual a 80. Si es el caso, ponme una B. De lo contrario, vuelve e invoca. Pero ahora, en vez de ser 80, va a ser 70. Y si se da el caso, con la letra C. Pero de lo contrario, si no es mayor o igual a 70, vamos a ver si es mayor o igual a 60. Pegamos otra vez nuestros valores. Y si es el caso, me colocas la letra D. Y de lo contrario, ¿verdad? Si no es la letra D, entonces aquí en el valor falso de esta última ponemos la letra E. De esta forma, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí abrimos un paréntesis, 2, 3 y 4. Y al final cerramos 1, 2, 3 y 4. Bien. Es como una técnica que, que me ha funcionado y me gusta siempre compartirla como para hacerlo un poquito más fácil de entender esta parte de las funciones anidadas dentro de eso. Siempre se invoca dentro del valor falso, por eso vemos que aquí se valida la prueba lógica y si es verdadero se entrega de una vez el resultado. Pero si no es el caso, entonces sigue evaluando y sigue evaluando y sigue evaluando. Ya luego de lo que podemos hacer aquí es copiar estos datos, llevarlos a donde lo traímos, ¿verdad? Que fue de este caso acá. Y cuando arrastramos, presionamos Enter, nos va a dar, por supuesto, A. Pero cuando hacemos el doble clic, entonces ya él aquí va a definir cada uno de los elementos en base a las pruebas lógicas que yo previamente configuré. Bien. Entonces, la idea es, señores, concluir con estas actividades. Les dije que ya la segunda semana se pone un poquito más interesante. Si tienen dudas o aclaraciones, estoy por acá para apoyarles. Voy a tratar de cargar la grabación lo más pronto posible para que lo puedan utilizar de apoyo. Y si no hay más dudas, señores, sería todo por el día de hoy. Vamos a ver. Me gustaría copiarle la función en el chat, pero no, eso es parte del trabajo a realizar. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado nuestro segundo encuentro y espero verles en la meta a todos. Pasen buenas tardes. Bye bye. Igual, gracias. Gracias, bye bye. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Buenas tardes.